Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches, espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver las fracturas de codo y antebrazo proximal, ¿ok? Unos repasos anatómicos rápidos es que el codo básicamente va a estar entre los huesos del brazo y los huesos del antebrazo. El brazo que se compone por el húmero y el antebrazo que se compone principalmente por lo que es radio y cúbito. Ahorita no vamos a ver como tal el radicúbito de forma tan amplia porque eso va a ser de otro video. Ahorita lo que vamos a hacer es ver la porción proximal de estos huesos porque es la que converge a esta zona del codo. Vamos a hacer un pequeño repaso anatómico. Vamos a empezar con los dos, ¿no? Este cúbito, también denominado ulna, ¿no? Básicamente es un hueso largo y medial, sobre todo. Si ustedes ponen su mano en posición anatómica, este hueso que está aquí, este es el reborde cubital o la porción cubital del hueso. Perdón, es la porción cubital del hueso, que esto va a ser la cara interna de lo que es la posición anatómica, ¿no? Esta cara completamente pasada a lo que es hacia adentro. Sobre todo, pues les digo, va a tener esta forma de prisma triangular, va a ser un hueso largo y medial, que quiere decir esto, como les estaba diciendo, hacia la cara medial. Y bueno, como va a ser un prisma, va a tener tres caras, tres bordes y dos extremidades. La cara anterior, que es esta que estamos viendo por acá, va a tener dentro de sus principales características al agujero nutricio, que está aquí, el foramen nutricium o agujero nutricio, que es este que se ve por acá. Aquí básicamente es la penetración arterial que le permite la irrigación y por lo tanto si existe una fractura o cualquier otro problema mayor, pues bueno, gracias a esta gran irrigación sanguínea que llega a presentarse cuando la arteria penetra el hueso, pues se corrige, ¿no? Toda esta porción. Hacia la cara posterior, que bueno, aquí pues no la podemos ver, pero aquí sí, que sería básicamente esta cara que está aquí, perdón, esta cara que está aquí, esta que está aquí de cara posterior, es donde va a tener una gran inserción muscular, sobre todo para aquellos músculos que son para los dedos, principalmente, ¿no? Los que mueven los dedos, pero con movimientos más bruscos y no tan finos. La cara interna, que sobre todo va a ser esta cara que vaya a dar directamente hacia lo que es pues nosotros, no principalmente, que es esta que está aquí, del sitio radial. Pues bueno, va a ser una porción, o sea, hacia afuera del sitio radial, mejor dicho, va a ser una porción subcutánea. ¿Por qué subcutánea? Porque bueno, si ustedes alcanzan a ver rápidamente su brazo y hacia la porción interna, es decir, hacia la porción medial o hacia adentro, se va a sentir la zona subcutánea. O sea, esta porción del hueso es subcutánea y por lo tanto se siente muy bien cuando se quiere tocar la piel, ¿no? Entonces cuando se toca la piel se siente esa prominencia de la cara interna y por eso se denomina que es subcutánea. Hacia el borde anterior, que básicamente el borde anterior es como si fuera esta línea de en medio de aquí, no confundir con la cara anterior, porque la cara anterior es solamente esta porción. El borde anterior es más como en esta carita de acá, en esta porción de acá, va a servir para la inserción del músculo flexor común de los dedos, ¿ok? Que su acción básicamente es ayudar a la flexión de los dedos, es decir, a doblar hacia adentro los dedos, ¿ok? El borde posterior, que sería todo esto que viene acá, viene desde el olecrano, aunque el olecrano es esta porción elevadita que parece como una curvatura grande, ¿no? Como una boquita de un hipopótamo. Viene acá en este borde posterior del olecrano y va a terminar casi hasta esta porción que es articular. Esta porción articular sobre todo va a unirse con lo que es el radio, pero vamos a verlo un poquito más adelante, ¿no? Mientras que el borde externo en esta imagen no se ve porque aquí estamos viendo básicamente el borde más interno, pues bueno, en el borde externo, que es el contrario al interno, va a estar muy afilado y va a llevar la membrana interósea, que es esta que viene por acá. Esta membrana interósea, que perdón, es esta unión que se va a permitir con el radio. Básicamente la unión del radio y el cúbito va a ser ocasionada por esta membrana interósea. Además de otra porción en esta zona, que sería básicamente la pequeña cavidad sigmoidea, que ahorita vamos a explicar de mejor manera. Entonces, el borde externo va a ser muy afilado y sobre todo va a servir para la membrana interósea, que sirve principalmente para articulación radiocubital o radio ulnar, ¿ok? Porque también al cúbito se le llama ulna. De hecho, aquí se dan cuenta, dice right ulna o ulna derecha.
La extremidad superior, que es básicamente esta zona que está aquí, va a tener una gran cavidad sigmoidea, que es esto que estoy señalando en este momento. Se dan cuenta, aquí dice incisura semilunaris y demás. Pues bueno, esto en realidad se llama la gran cavidad sigmoidea. ¿Y para qué nos va a servir esta porción? Esta gran porción nos va a servir para que se articule la tróclea del húmero. Si ustedes recuerdan un poquito del video pasado, hablábamos rápidamente sobre la tróclea del húmero, que era una porción como curvadita que va a servir para generar este movimiento como de bisagra, ¿no? A nivel del codo, y bueno, con ella vamos a llevar los momentos de flexión y extensión cuando sea necesario. Vamos a tener a la gran cavidad sigmoidea, y la gran cavidad sigmoidea sobre todo va a estar, como es una cavidad, tiene que estar entre dos estructuras anatómicas importantes. ¿Cuáles son estas dos estructuras anatómicas importantes? Principalmente va a ser el olecranon, que es este pico que les digo que es como la boca del elefante, junto con el pico del olecranon, que es esta porción terminal. Se dan cuenta que viene el olecranon, y este pues piquito justamente es el pico del olecranon. Y también va a tener a la apófisis coronoides. Ojo, no confundir con apófisis coracoides, porque acuérdense que la coracoides básicamente, también expliqué en el video anterior, es una apófisis que está dentro de la escápula, y esta tiene forma de un dedo pulgar flexionado, ¿ok? Aquí se dan cuenta, va a ser como cuando queremos formar una cúpula con nuestra mano. Toda curvadita, cuando queremos hacer como una bolsa. Pues bueno, la porción de los dedos va a ser básicamente la de la del olecranon, y la otra porción, que sería como la del pulgar, sería justamente la porción de la coronoides, ¿no? Que esta coronoides va a tener también un pico, al igual que el olecranon. Además, en esta zona, aquí pues no se ve porque es un dibujo distinto, pero bueno, aquí estaría más o menos en esta zona, va a haber una pequeña cavidad sigmoidea. La pequeña cavidad sigmoidea difiere de la gran cavidad sigmoidea justamente, uno, por el tamaño, y dos, la función. Mientras que aquí, en la gran cavidad sigmoidea, se articula la tróclea para hacer los movimientos gratos de flexión y extensión principalmente del codo. En esta zona de acá se va a articular el hueso del radio, ¿ok? Gracias a su cabeza, gracias a la cabeza del radio se articula hacia esta posición principalmente. Un poquito más arriba, aquí pues se pone solamente una representación anatómica. Pero bueno, básicamente sirve para la pequeña cavidad, o esta pequeña cavidad sigmoidea sirve para la cabeza del radio, ¿ok? Porque el radio gira en esa pequeña cavidad, justamente es como un pequeño canal en donde gira una llanta todo el tiempo, y además apoyado de la membrana interósea, que es esta que vendría en esta cara de acá. Pues bueno, ahora sí ya va a ser lo que es la articulación radio ulnar, o también denominada como radio cubital, completa, ¿ok? En cuanto a la extremidad inferior, sobre todo vamos a tener un surco para el tendón cubital, que ¿dónde estaría? Básicamente está entre las dos zonas mayores. La cabeza del cúbito, o la cabeza ulnar, y y dentro de esta cabeza va a estar principalmente la cavidad sigmoidea del radio. Es decir, el radio, para que esté trabajando de manera adecuada y gire bien y nos permita los dos movimientos básicos, que sería la supinación y la pronación, es decir, hacia arriba y hacia abajo respectivamente con respecto a la palma, pues en esta extremidad inferior va a haber una cavidad sigmoidea también para el radio, para que gire de esta manera el hueso del radio, y bueno, así tengamos este movimiento sobre todo a nivel de la membrana interósea. Esto sería justamente en cuanto a la cabeza. Y va a haber otra que se llama la apófisis estiloides, que es este que viene por acá. De hecho, ustedes se dan cuenta en esta porción, aquí dice procesos estiloideus, perdón. Pero es básicamente la apófisis estiloides, que es esta que se ve por acá. Y esta sirve para la inserción del ligamento lateral interno, ¿ok? ¿Por qué lateral interno? Porque bueno, esta es la cara interna y aquí se articula principalmente ese ligamento. También su extremidad inferior va a tener un surco para el tendón cubital, que va a pasar sobre todo entre la cabeza y entre la apófisis estiloides, ¿ok? Eso sería en cuanto al cúbito. En cuanto al radio, también va a tener la forma de un prisma, solo que este va a ser un prisma triangular de base amplia. Y vamos a tener un hueso largo y medial, ¿ok? Perdón, se me trabó la presentación. Vamos a tener un hueso largo y medial, que sobre todo va a tener esa forma triangular. Como estaba diciendo, es una forma plasmática. Aquí vamos a tener una cara anterior
que sería esta que estamos viendo por acá, una cara posterior, que obviamente no podemos ver acá, y una cara externa, que es esta que vendría por acá. Un borde anterior también, un borde posterior y un borde interno, que el borde interno pues bueno es el que se va a unir directamente con el de la membrana interósea, pero eso lo voy a hacer un poquito más adelante. El hueso del radio, rayos, no sé por qué se está trabando a cada ratito, pero bueno, ya. El hueso del radio otra vez va a ser largo y medial, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, básicamente en esta porción se necesitan de esta estabilidad, sobre todo tanto para la fuerza como para el lanzamiento y otro tipo de situaciones esenciales de este tipo de huesos, ¿no? ¿Qué más observamos en este? Lo importante de ver aquí es que, por ejemplo, en la cara anterior, al igual que en el cúbito, va a ser la zona del agujero nutricio, ¿ok? Es decir, el agujero nutricio, el agujero que le da completa irrigación sanguínea al hueso, o el agujero por el que entra, mejor dicho, la irrigación sanguínea, va a estar predispuesto en la cara anterior del radio. Hacia su cara posterior, que sería esta que básicamente pues no se alcanza a ver, que está en esta zona de aquí atrás principalmente, vamos a encontrar la inserción del músculo abductor largo, ¿ok? Es decir, el que abduce, el que hace hacia afuera el miembro en esta región. Hacia su cara externa, es decir, hacia afuera, hacia la zona del pulgar, por ejemplo, ¿no? O sea, viéndolo en ese sentido como de espacio anatómico, o de vista anatómica, mejor dicho, va a ser hacia el pulgar, es decir, hacia afuera, y en esa cara externa va a servir de inserción para el músculo pronador redondo. En el borde anterior va a ir básicamente desde la tuberosidad bicipital, ojo, que es esta que está aquí, que es este que dice tuberositas radi, va a ir hasta lo que es el proceso estiloides, que es este que viene por acá, o proceso estiloideo, como también le denominan. Entonces, básicamente este borde anterior va a ir desde esa tuberosidad bicipital, que es esta que se ve por acá, que sirve justamente para el bíceps, de ahí el nombre. Hay que recordar que es muy parecido, por ejemplo, a la tuberosidad deltoidea, que sirve para el deltoides, y de ahí el nombre. Y bueno, de esta pues va a llegar hasta la apófisis estiloides, ¿no? En cuanto al borde posterior, que bueno, pues aquí obviamente no se alcanza a ver, pero estaría más en la zona de atrás básicamente, estaríamos hablando principalmente de que va a ser muy grande en la parte media. Básicamente eso es lo que decía la bibliografía, y ser muy grande en la parte media lo que genera es que preste gran inserción a otros ligamentos accesorios, si lo queremos ver desde ese punto, para el codo. En cuanto al borde interno, que es básicamente el borde que viene por acá, ojo, es distinto el borde externo al borde interno. El borde externo, sobre todo, va a ser en lo que es el hueso de la ulna o el hueso cubital, y en este hueso cubital pues sí va a tener un borde externo que se une al borde interno gracias a la membrana interósea, ¿ok? Este borde interno va a ser muy afilado, muy afilado. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy puntiagudo, justamente para que sirva de inserción a lo que es la membrana interósea. Vamos a tener, como en su predecesor, una extremidad superior y una extremidad inferior. Les recomiendo muchísimo que vean el video que hicimos justamente sobre el húmero, ¿no? Principalmente ahí hay unas... incluso tengo un video en 3D que lo pueden checar. Pero bueno, básicamente, por ejemplo, en la extremidad superior vamos a estar hablando de que es plana y larga. De hecho, si se dan cuenta, tiene como esta forma como de hongo, si lo quieren ver de esa manera. Viene aquí como todo curvadito, el cuellito y demás. Pues bueno, esa va a ser la extremidad superior, que es plana y es larga y sirve justamente para el entronque con una zona de lo que es el húmero, que sería pues esta parte del cóndilo, ¿no? El cóndilo humeral, que está justamente en la zona distal del hueso del húmero. Y esta porción de lo que es la cabeza, porque así se llama, va a tener la cabeza del radio, pues tiene forma como
hundidita que justamente sirve para que se articule de mejor manera el cóndilo. Entonces, para la formación del codo son necesarios los tres huesos, ¿no? Tanto el húmero como el radio y el cúbito. El húmero que principalmente va a dar el espacio de la tróclea y del cóndilo para que lleguen a unirse a la fosa sigmoidea, que es parte del cúbito, y también a lo que es la cabeza del radio respectivamente, ¿ok? El cuello, pues básicamente va a ser la comunicación de la cabeza del radio con el cuerpo, es decir, con toda la diáfisis del radio, la diáfisis radial. Y vamos a encontrar la tuberosidad bicipital, lo que les estaba contando, ¿no? Hacia la cara anterior, también en su extremidad superior se toma esta tuberosidad radi o la tuberosidad bicipital, que sirve justamente para el bíceps, ¿ok? Como les estaba contando anteriormente. En la extremidad inferior, por su parte, vamos a encontrar sobre todo que se va a articular abajo con los huesos de la mano, con el hueso escafoides y con el hueso semilunar, ¿ok? Este hueso escafoides, que justamente es de los primeritos que se articulan con el radio, porque de hecho el radio es mucho más bajo que el cúbito, es decir, el cúbito es un poquito más arriba por la posición anatómica. Y en ese punto justamente es que cuando el radio se hace mucho más largo hacia abajo, permite que se articule de mejor manera con el hueso escafoides y con el hueso semilunar. En cuanto a la cara inferior, o la extremidad inferior, mejor dicho, de lo que es el radio, va a tener cuatro caras. Una cara anterior, que estoy señalando acá, que básicamente sería esta cara anterior. Una cara posterior, que estoy señalando en este momento, que bueno, aquí pues obviamente no se alcanza a ver. Una cara externa, que sería esta que vendría por acá, pero justamente en la porción de abajo. Y una cara interna, que sería más o menos en esta porción de acá. La cara anterior, es decir, esta de acá, en la extremidad inferior, y esta de acá, teniendo como principal característica lo que es el proceso estiloides, que es este que viene por acá. Pues bueno, esta cara anterior va a servir de inserción para el músculo pronador cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a voltear la mano hacia pronador. Y bueno, se llama el músculo pronador cuadrado. En la cara posterior, que por ejemplo se alcanzaría a ver más en esta perspectiva que puse aquí, como esta pequeña, no sé, acercamiento al espacio. Esta cara posterior básicamente van a ir del canal externo, es decir, de esta zona más hacia afuera, y van a llegar hasta el canal interno, ¿no? Que el canal interno justamente va a servir para la terminación de la cara posterior. La cara externa, que es esta que vendría por acá, pero bueno, explicándolo con este dibujito, sería esta que viene por acá. Va a hacer una comunicación de este mismo canal anterior, y también va a ser una unión con el canal posterior. Es decir, este canal, sobre todo externo, o esta cara externa, mejor dicho, va a permitir la comunicación de los canales externo e interno con el anterior y el posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los canales óseos van a estar completamente unidos en un solo segmento, ¿ok? Y bueno, ya para terminar esta parte vamos a ver sobre la cara interna, que la cara interna sobre todo va a ser muy afilada y sirve para la cavidad sigmoidea del cúbito. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cabecita que se ve aquí, va a articularse con la cavidad sigmoidea del cúbito. Y esta articulación, que va a ser de tipo sesamoidea, va a permitir amplios movimientos de pronación y de supinación, ¿ok? Bueno, ahora vamos con la siguiente. Esto pues bueno, es un repaso muy general de lo que estábamos viendo anteriormente. Esta es la parte de la tuberosidad sigmoidea menor, o la tuberosidad sigmoidea más pequeña, que justamente como lo estaba mencionando, la cabeza del radio se articula de forma directa con esta y gira en esta porción. Este sería el borde externo y ese sería el borde interno, que justamente va a servir para la unión de la membrana interósea. De hecho, en esta imagen se alcanza a ver mejor como es mucho más alto el húmero gracias al olecranon en comparación con el radio, ¿no? Que no tiene ninguna prominencia de este estilo. Sobre todo, ¿qué más es importante?
lo de los huesos, ¿no? Esta ulna, pues como tal, se articula directamente con lo que es el radio, pero este radio no, este radio se articula con los huesos, tanto los estamoideos como los huesos escafoides, ¿no? Escafoides y semilunar, perdón. Es la cansadez del día, ¿ok? El músculo escafoides y el músculo semilunar. Una disculpa por lo anterior. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la anatomía del codo. El codo es la porción inferior del húmero, ¿ok? Como les estaba comentando, el codo está entre dos zonas, entre el brazo y el antebrazo. El brazo, que está compuesto de forma principal por lo que es el húmero, y el antebrazo, que está compuesto por el radio y el cúbito. Cualquier alteración a este nivel va a causar grandes problemas en la articulación de los huesos, ¿ok? Entonces, la extremidad inferior del húmero, que es importante recordar justamente para las lesiones anatómicas que pueden llegar a producirse, va a tener una tróclea, que la tróclea es esta porción de acá, que es básicamente como una pequeña silla, por así decirlo. Y esta fosa de la tróclea va a dejar, sí, va a permitir su unión con la fosa, mejor dicho, la fosa sigmoidea, ¿no? Que esta fosa sigmoidea es propia de la zona entre el olecranon y la coronoides. La tróclea va a tener dos zonas justamente para que la coronoides y la apófisis de la tróclea, sí, mejor dicho, de la coronoides y de este mismo olecranon, lleguen directamente a la tróclea articulándose de mejor manera. Esta mejor articulación justamente es la que permite los movimientos tanto de flexión como de extensión, ¿ok? Los movimientos de flexión básicamente sirven cuando esta fosa de la coronoides llega directamente a la fosa coronoidea, y la extensión es cuando la fosa del olecranon se articula directamente con la fosa olecraniana, ¿ok? El cóndilo del húmero solo va a estar funcionando justamente para la articulación de la fosa, o bueno, para la presencia de la fosa supracondilia, que también nos ayuda para la inserción muscular, pero sobre todo nos ayuda para esta parte de seguir con ciertos huesos, ¿no? que deben de insertarse en esa misma zona. Vamos a tener también un canal cóndilo-troclear, que quiere decir que es un canal que va a estar entre el cóndilo y la troclea, que va a estar recubierto de cartílago hialino, que es este que vendría en esta zona de acá, que sirve para el reforzamiento de la articulación del codo. La extremidad superior del cúbito, ojo, como les estaba explicando, el codo va a estar entre dos zonas. Entre el brazo propiamente dicho, que es el húmero, y entre el antebrazo, ¿no? Que es propiamente los huesos de radio y cúbito. Estos huesos, pues ya explicamos un poquito de la extremidad inferior del húmero. Ahora vamos a explicar un poquito de la extremidad superior del cúbito, que es este huesito que viene por acá. Este es el cúbito, ¿ok? Como les digo, este va a tener una cavidad o fosa sigmoidea mayor, que esta fosa sigmoidea mayor es el espacio que se forma entre el olecranon y la coronoides, ¿ok? El olecranon con su pico y la coronoides con su pico también. Entonces, el espacio que se forma entre esas dos apófisis es lo que nosotros vamos a conocer como la cavidad o fosa sigmoidea mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, acuérdense que existe una cavidad sigmoidea menor, que esa cavidad sigmoidea menor sirve justamente para el paso de la cabeza radial alrededor, pues, de lo que es el cúbito, ¿ok? Entonces, la cavidad sigmoidea mayor sirve sobre todo para la tróclea, ¿ok? Y la coronoides, como les estaba explicando anteriormente, que es una apófisis justamente del cúbito, va a servir para la fosa ipsinovinar. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la coronoides va a llegar a la fosa coronoides y el olecranon a la fosa olecraniana. O sea, por eso no debe haber tanto problema. El olecranon sobre todo va a apoyar o va a llegar de manera final a su lugar, que es la fosa olecraniana, alrededor de lo que es el movimiento de la extensión.
mientras que la apófisis coronoides llega a ocupar por completo su fosa en los movimientos de flexión, porque justamente como es una boquita, pues bueno, se va a estar cerrando hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Hacia adentro pues con la flexión y hacia afuera con la extensión. La extremidad superior del radio sobre todo es importante porque tiene a la cabeza o cúpula radial, que es esta zona que está aquí, junto con su cuello, y si se dan cuenta aquí está la tuberosidad bicipital que sirve para la inserción del bíceps, ¿ok? Esta cabeza del radio sobre todo va a tener una cúpula radial que sirve para que se pegue de forma directa, ya que es de forma muy circular, a lo que es la cavidad sigmoidea menor, ¿ok? La cavidad sigmoidea menor del cúbito. Ahora, la cápsula articular, que es toda esta región que estamos viendo por acá, básicamente rodea desde la epitróclea, que sería esta zona de acá, es decir, encima de la tróclea, hasta la fosa olecraniana, es decir, hasta atrás del hueso. Se empieza desde aquí hasta que lo envuelve por completo. Y también va a amarrar el cuello radial, es decir, en esta zona de acá lo va a amarrar por completo a lo que es nuestro codo. Así como la cavidad sigmoidea, que es justamente la cavidad que se produce entre la sigmoidea mayor, justamente la que se produce entre las dos apófisis principales del cúbito, ¿no? La coronoides y la apófisis del olectro.